Hola, bienvenidos al primer ciclo de entrevistas de Community Redes, donde vamos a hablar de marketing, pero también de casos de éxitos. Para este primer episodio, invité a Víctor Roldán, que es el director de Community Redes. ¿Cómo empezó la historia de Community Redes? Hola Víctor, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, muy bien, gracias por la invitación. ¿Cómo te presentarías en pocas palabras? Soy un profesional independiente, me interesan mucho los procesos de cambio, particularmente en gestión estratégica, en comunicación y en marketing digital. Ok, y vamos a meternos más en profundo en esta conversación. Te llevo a plena pandemia, 2020, incertidumbre total. ¿Qué te hizo pensar que la idea de un reel, de una producción audiovisual, podía ser viable? Qué buena pregunta. Eso es la verdad es lo que más me gusta de Community Redes. Community Redes nace en el centro de una crisis a nivel global. De repente, de un día para el otro, estábamos todos encerrados y muy limitados en las cosas que podíamos hacer. En particular a nosotros lo que nos pasó es que los trabajos en los que veníamos de repente ya no estaban funcionando y teníamos que buscar una nueva salida en el medio de esa crisis. Ahí te hago un parate. ¿Qué imágenes se te vienen de visual, ¿no? De esa pandemia? No sé, ¿cómo era el entorno? Las imágenes yo no sé si son muy reales como quedaron en mi cabeza grabadas, pero sí lo que me acuerdo era muy poca gente en la calle, no se podía salir, todos teníamos miedo y estábamos viendo cómo cuidarnos desde la limpieza, no salir, ver cómo ir a comprar, abastecerse de las cosas mínimas. Pero bueno, muchas cosas estaban pasando al mismo tiempo. Primero lo obvio y lo necesario, alimentarse, estar seguros, era lo primero que te venía a la cabeza en ese momento, pero además había que generar los recursos para seguir con la vida Claro. en el medio de ese contexto. Y así es como aparece tu idea de, bueno, vos venías trabajando en redes sociales, con Instagram, con TikTok, con muchas herramientas, tenías una cuenta con mucho alcance y venías trabajando con algunas cuentas que tenían que ver con moda, si no me acuerdo mal. Sí. De acá de Eh, Argentina y de afuera también. Tenías de Argentina, tenías alguno de Miami Sí. también, me acuerdo, de Brasil. Ujú. Y lo venías haciendo, pero casi como un pasatiempo. Le empezabas a dedicar de a poco a ese marco exterior sobre temas de marketing digital. Y de repente se te ocurrió la idea, me lo presentaste y bueno, empezamos a ver cómo podíamos darle forma a eso. La idea me pareció espectacular porque de repente era lo que necesitaba todo el mundo. Cómo mostrarse, cómo vender y cómo llegar a un cliente de una forma distinta a la que estábamos acostumbrados. ¿Qué fue lo primero que se te cruzó en la cabeza cuando te propuse esta idea? Y lo primero fue con qué vamos a hacerlo. No teníamos nada, estábamos encerrados, nos faltaban recursos, nos faltaba tecnología, nos faltaban... Parecía que todo. Yo vengo del palo más corporativo, una empresa muy grande, la primera o segunda empresa más grande del país, donde tenés muchos recursos. Y de repente estábamos encerrados, pocos recursos y pensando cómo crear una empresa. Pero bueno, empezamos a ver y de repente apareció. Teníamos una cámara de fotos profesional, había una computadora, teníamos alguna luz, empezamos a buscar fondos infinitos, hicimos cosas, bueno, y empezamos a ver que algunos elementos había. Y a partir de ahí, muy de a poco, tímidamente, empezamos a darle forma a ese primer diseño de lo que fue Community Redes, que con el paso del tiempo fue cambiando y a una forma muy veloz. Y bueno, claramente nuestros perfiles son muy distintos, pero ¿qué te hizo pensar que esos perfiles tan distintos, ¿no? Yo vengo más del mundo del arte dramático, de las redes sociales como TikTok, Instagram, y vos más del mundo corporativo, más estructurado, pero ¿qué será nuestro principal diferencial que podría a llegar a funcionar? Y lo que me pasó es que cuando empezamos a hablar con algún emprendedor, alguna pyme que estaba buscando una solución, claro, la solución a sus problemas, todas tenían que ver con eso, tenían que ver con creatividad, tenían que ver con procesos y de alguna forma al tamaño de la pyme con innovar. Entonces, para innovar, esa es la combinación perfecta, creatividad, procesos y estructura. ¿Y vos cuál crees que fue el mayor desafío de estas miradas tan opuestas para empezar a crear community redes? No, la verdad es que nos lo encontramos en la práctica de entrada, porque por ahí mirábamos cosas diferentes.
Vos estabas mirando, si mal no recuerdo, pero lo que más prestabas atención era el alcance, si llamaba la atención. Y yo lo que me preocupaba, lo que más preocupaba es cómo monetizar eso, cómo hacía para que eso se traduzca en un cliente, en una venta. Hoy, con el diario del lunes, ya está bastante claro cómo es eso. Pero en ese momento, cuando se precipitó todo, ni siquiera la gente ponía publicidad en Instagram. Sí, Por lo sí, menos en Argentina. tal cual. Lo que vos me hiciste entender mucho So- en ese momento era que, no sé, 200 likes podían ser hasta 200 clientes, no un cliente. O sea, como que Claro, sí. En realidad la pregunta era cómo convertir eso en un eso, cliente. tal cual. Y además también lo que pasaba es el Estado, y sobre todo al público que apuntamos, porque decidimos trabajar con pyme. Y la pyme en Argentina en ese momento, no la gran empresa o las empresas medianas para arriba, seguramente ya tenían sus procesos digitales más avanzados, pero para la pyme era ciencia ficción. Vender por Instagram o vender por redes sociales en ese momento era ciencia ficción. Entonces, bueno, ese fue el primer desafío, cómo monetizarlo y cómo explicar y cómo mostrar esa oportunidad a las pymes. Igual creo que un poco la misma pandemia nos ayudó. Estábamos todos desesperados, todos querían vender, no se sabía cómo hacer, entonces, bueno, había mucha gente también dispuesta a probar. Y yendo más, ¿no?, a esta historia de Community Redes, hablando de estos clientes que ya nos terminaron de elegir, eh, no sé, me imagino odontólogos, cirujanos, gastronómicos, arquitectos. ¿Qué aprendizajes te dejaron esos clientes que empezaron con nosotros para construir Community Redes? Buena pregunta. Un poco de todo, la verdad. Creo que lo primero fue el desafío por todos lados. Inclusive a veces repensar cosas que uno tiene como sabidas y después en la práctica son diferentes. Me acuerdo, por ejemplo, de una cliente que se exponía, bailaba delante de la cámara y mostraba su trabajo en un consultorio odontológico. Y a mí me hacía mucho ruido, a vos te encantaba y ella se fue animando. Pero la verdad es que en la práctica después eso lograron empatizar con potenciales pacientes y el consultorio le explotó de consultas. Así que bueno, a veces cosas que uno cree que son de una manera terminan siendo distintas. O por ahí también, no sé, me Sí, acuerdo hay del una primer... estrategia adecuada para cada cliente. Para ese cliente servía específicamente esta estrategia de exponerse en redes sociales, de hacer un tren de TikTok o lo que fuere, y generaba cercanía con sus pacientes. Los pacientes iban por eso, porque la Exacto, veían bailar. exacto. Hoy igual también, de vuelta, mirás a los odontólogos y toda la línea de odontología, que bueno, hoy tenemos un stream especializado en odontología digital, Sí, diente por diente. diente por diente. Y claro, todos los odontólogos hoy bailan, se muestran, son divinos, les encanta la cámara, salen, hablan y no les da vergüenza. Hace unos 5 o 6 años eso no era así. Lo mismo también con los cambios profundos que se dieron. Por ejemplo, teníamos un cliente gastronómico en Microcentro. Microcentro con la pandemia no solo cambió... Microcentro para ubicar, por si nos miran de otro lugar. Sí, Microcentro de Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando del Obelisco a 4 cuadras. Previo a pandemia, un hormiguero de gente todo el día. Los negocios, por la cantidad de gente que pasaba, vendían de esa forma. Ahora de repente se cerró. Todos los estudios contables y de abogados de la zona desaparecieron, empezaron con el home office. Y el local gastronómico le pasaban 4 o 5 personas caminando por la calle, de repente. Entonces, bueno, tuvo que cambiar completamente, no solo, que creo que esa vez fue la punta del hilo, no solo tuvo que cambiar su marketing digital, sino prácticamente su modelo de negocio. ¿Qué es lo que vino en los años siguientes? No es nada más un tema de cambio de marketing, es de marca, es de marketing puntualmente, pero sobre todo creo que los cambios se dan a nivel modelo de negocio. Bueno, ahí metiste un tema muy bueno, que es cuando llegan los clientes o llegan estos por referidos, que piensan que solamente por, no sé, por ejemplo, cambiar la estrategia de redes o poner un buen publicista, van a empezar a vender. No, es mucho más profundo. ¿No? Es realmente el modelo de negocio. Todo lo que, ¿no?, Sí, representa yo eso. creo que es el modelo de negocio y particularmente en marketing, que es el foco de Community Redes, es alinear las variables también. Muchas veces lo que pasa con el mundo pyme, en mi experiencia, no sé qué te parece a vos, pero creo que estamos de acuerdo en eso,
en mi experiencia, es que muchas veces ponen el foco en una de las variables o en dos. Y en realidad lo que necesitas vos es una fluidez en cada una de las variables del marketing para poder ser exitoso y para poder incrementar tus ventas o llevar tu problema en marketing digital a un estadio superior. Y pensando en nuestros clientes que nos eligieron al principio y algunos de ellos siguen estando hoy, ¿qué representa para Community Redes esta confianza a largo plazo? Sí, a mí lo que más no es que me sorprende, pero lo que más me halaga de esos clientes que vienen hace 5 años es que nosotros cambiamos mucho. Pasamos de un emprendimiento desde home office, éramos nosotros dos solos, ahora un trabajo en red, muchos más profesionales, con una plataforma mucho más amplia, y fuimos cambiando completamente nuestros procesos y nuestra forma de trabajar. Varios de nuestros clientes les pasó lo mismo, también crecieron, fueron desarrollándose y fueron encontrando nuevos desafíos en distintas etapas. Así que la verdad que lo que más me halaga a esos clientes que siguen con nosotros es eso, su flexibilidad para el cambio, el aprender cosas nuevas y en animarse a ir por más. ¿Y por qué crees que hay clientes que se bajan rápido? ¿Qué no llegan a entender ellos de esto de las redes, de la comunicación o de los modelos de negocio que no llegan a entender y encima después se vuelven a comunicar y decirte, che, quiero tomar tu propuesta? Mira, hay algo que todo el equipo me lo escucho decir y los clientes también porque lo digo muy seguido, es muchos creen que son Telefe en vivo de repente, que empezaste a manejar tus redes, estás al aire y tenés 1 millón de personas viéndote y te va a explotar el teléfono. Y eso en la práctica no es así. Hay que pensarlo, hay que desarrollarlo. Tiene distintas etapas, hay distintos procesos, hay distintos productos. Hay mucho trabajo atrás de poder lograr la venta de un producto o un servicio exitoso en el medio digital. ¿Qué te hizo pensar que necesitamos incorporar gente al equipo? Y mira, en un principio, claro, vengo más del mundo corporativo yo, vengo de grandes estructuras, procesos establecidos, trabajo en equipos grandes. En mi última responsabilidad, entre propios y contratados, había 7.000 personas en la estructura de la empresa. Con lo cual, todo lo que es estructura, procesos, personas, está todo muy avanzado. Claro, nosotros de repente éramos dos solos y jugábamos en todas las canchas. Atendíamos el teléfono, generábamos los recursos, grabábamos, editábamos, poníamos las publicidades. Creo que fue una etapa que hoy la recuerdo con cariño. En el momento un poco la habré sufrido, pero hoy la recuerdo con cariño porque pudimos ver todas las partes. Y bueno, claro, cada vez nos iban llamando más y no eran nada más proyectos sencillos. Empezaban a aparecer proyectos con realidades muy distintas. De repente nos llamaban esto de lo global. Me apareció como algo, la verdad que no impensado. Estaba acostumbrado a trabajar regionalmente, con Mendoza, con Neuquén, con Santa Cruz, con Chubut. Pero de repente nos llamaban de Brasil, nos llamaban de Francia, nos llamaban de España, de Estados Unidos. Eh, claro, y se hacía tanto trabajo, tan abarcativo que no dábamos abasto. Y ahí dijimos, bueno, no, es momento de dar el paso y empezamos a buscar equipos. Y sí, claro. ¿Y te generó duda esta decisión? ¿Algo te generó como decir, che, es por acá, sí, no, a la hora de incorporar gente al equipo? No, yo creo que era el paso natural. Sí, lo que me preguntaba es los perfiles de las personas que vamos a sumar, porque estamos acostumbrados a trabajar de una manera, con determinadas características nuestro servicio. Entonces, bueno, empezamos una búsqueda que nos llevó tiempo, pero que no me generó dudas al principio. Para mí ese era el crecimiento natural del proyecto. Y al crecer y a sumar equipo, ¿cómo hiciste para que mantener la calidad de Community Redes? Yo lo sé, pero bueno, contalo vos. Y que el crecimiento no desbordara el servicio que estábamos ofreciendo. Bueno, varias cosas. Primero, lo que te comentaba recién, estuvo muy interesante que al principio hiciéramos todos nosotros, porque conocimos los procesos, dediqué tiempo a escribir procesos, y después también nos tomamos tiempo en armar el equipo. Entonces elegimos bien a las personas, creo.
Y creo que fue por ahí. Eso nos permitió trabajar en este último tiempo con 100 empresas diferentes, con 100 emprendimientos profesionales y pymes diferentes, en distintos momentos, y de forma remota también. Hoy en 2025, Víctor, ya pasamos de esos 5 clientes iniciales cuando empezó Community Redes a 100 en 3 países. ¿Seguís sintiendo que el esquema original de lo que planificaste es lo que tenías proyectado? ¿La realidad superó? ¿Cómo fue ese proceso? Fue bastante distinto a lo que lo había pensado. Yo me lo imaginaba escalando, pero no de esa manera. Me imaginaba que iba a escalar de forma más ordenada, pero la verdad lo que fue diferente fue la velocidad, que todavía hoy me sigue llamando la atención. Cosas que hace 6 meses eran de una manera, hoy ya cambiaron. Cada 6 meses hay un recambio de tecnologías y de procesos y de tendencias que te llevan a estar siempre prestando atención y viendo de qué manera mejorar. Entonces lo que sí me pasó es que tenía pensado un crecimiento para Community Redes de una forma, pero fue de otra, mucho más veloz y tal vez también mucho más en red de lo que me imaginaba. Cuando digo en red es porque de repente en un momento tuvimos que decidir cómo encauzar ese crecimiento, que creo que eso fue lo más difícil de darnos cuenta y fue a partir del tercer año. Si salíamos por todos lados a seguir tomando clientes en Miami, en España o en Francia, en Uruguay, en Brasil, tampoco terminábamos de entender los mercados. Era mucho todo junto. Entonces definimos empezar a trabajar fuertemente en Argentina, que ya conocíamos, y poner mucho foco en Uruguay, que fue nuestra gran apuesta. Empezamos a viajar de forma regular a Uruguay, porque algo que aprendí en el mundo corporativo, y que creo que me dio mucho resultado, es que los proyectos pasan en lo abstracto, pero también pasan en campo. Entonces, bueno, conocer a la gente, entender la realidad del lugar, entender la idiosincrasia, creo que es un diferencial muy importante para una empresa, como Community Redes. Si no, creo que hubiera sido mucho más desordenado y nos hubiera costado, por lo menos los logros que tuvimos estos últimos 2 años, que fueron bastante. Porque hoy ya estamos produciendo programas de streaming acá en Argentina, estamos produciendo en Uruguay también, viajamos de forma regular, tenemos varios empleados, varios clientes en Uruguay y nos fuimos haciendo amigos también. Entonces vas conociendo los lugares y creo que cada vez que conocemos y nos vamos acercando un poco más a las culturas de los distintos lugares, nuestro servicio es un poco mejor. Y si tuvieras que darle un consejo al Víctor del 2020, cuando inició con este proyecto, ¿qué le dirías? Paciencia, paciencia. Los proyectos llevan su tiempo, es lógico que así sea. Y está bueno también no tener todo 100% cerrado en la planificación, sino dejar un poquito abierto a que estas interconexiones que se dan en los sistemas y en el mundo digital te sorprendan un poco y te desafíen en el día a día. Y para terminar, más allá de los números y la expansión regional, ¿qué es Community Redes para vos hoy? ¿Cuál dirías que es el verdadero propósito de lo que construimos? Mirá, yo creo que lo más importante de Community Redes ahora y de su futuro es cómo lo entendemos. Y estamos de acuerdo en que lo entendemos como una herramienta versátil, que se adapta, que evoluciona y que está preparada para los distintos cambios y la velocidad de lo que viene. Siempre lo hablamos, pero estamos entrando en un mundo donde los cambios son cada vez más veloces. Y eso, conociendo y trabajando con pymes argentinas, uruguayas, brasileras, genera a veces inacción, no sabes para dónde salir. Creo que Community Redes es eso, te puede mostrar por dónde ir y cómo dar un primer paso seguro para escalar en tus capacidades digitales.
Y eso cambia todo el tiempo, pero nosotros estamos preparados para ir adaptándonos a eso y poder traducirlo al pyme de Latinoamérica. Creo que es eso lo que me encanta de Community Redes y sobre todo el grupo de gente que armamos del trabajo. Es muy importante para nosotros la buena onda, el disfrutar del laburo y tener buen vínculo con los clientes. Y eso es lo que me gusta de Community Redes. Versatilidad, adaptación al cambio y equipos firmes que están dispuestos a aprender y a cambiar constantemente. Bueno, Víctor, gracias por esta primera entrevista y qué más que vos para darle inicio a este proyecto. Y nos vemos en el segundo episodio de Marketing y Entrevistas de Community Redes. Si te gustó esta entrevista, guardala, suscríbete a este canal y activa la campanita para más contenidos de marketing digital y casos de éxito.